¿no? Cuando quedan las cosas escritas, por ahí tiene más peso y tiene más validez que a veces cuando tomamos compromisos sin haber un papel que firmar en el medio, a veces nos olvidamos de las cosas que decimos, por eso se escribe, ¿no? Por algo el Señor nos dejó la palabra escrita, porque realmente nosotros tendemos a olvidarnos las cosas y a veces de los compromisos que hacemos. Es más, la Biblia habla muchas veces de que es preferible no comprometerse que comprometerse y luego abandonar el camino. ¿Sí? La Biblia habla que es una necedad aquel que promete y no cumple. Ahora, pensaba en este tiempo de evaluación que podríamos tomar como ejemplo, ¿no? Y me acuerdo tiempo cuando nos juntábamos en casa, en la parte de atrás, antes de que tuviéramos la construcción que está atrás nueva, había un montón de, yo creo que Ari se va a acordar muy bien, y aquellos que estaban en el principio con nosotros también, se deben acordar que había mucha leña, ¿sí? Mucha leña que quemábamos y nos juntábamos los sábados y hacíamos reunión y, claro, como había leña, hacíamos fuego, entonces era lindo juntarse alrededor del fuego, del fogón, pero era toda la leña que teníamos ahí tirada. Obviamente mi esposa dice, pero terminamos siempre humeados. Bueno, no importa, pero la pasábamos lindo en ese tiempo y una de las herramientas que utilizaba para cortar esa leña antes de comprarme una motosierra era un hacha, ¿sí? Yo no sabía mucho de hachar, entonces yo hachaba como yo creía que era conveniente, y hachaba y le daba con ganas, con fuerza. Un día se me partió el mango, ¿sí? del hacha, y no sé quién fue que llegó a casa, no me acuerdo si fue Pancho, no me acuerdo bien quién fue, y le conté lo que me pasó con el hacha. Entonces él agarró y mira el hacha y la empieza a decir, ¿con qué le pegaste? ¿Con el palo? ¿Le pegaste a la madera? Le dije, no, le digo, estaba hachando y como vi que no entraba le di fuerza, entonces le agarró ese así y pone el dedo arriba del hacha y empieza a mirar el filo y dice, tiene filo esto, le dice, con esto estaba hachando, dice, parecía un martillo más que un hacha. Entonces él me decía, bueno, ¿cómo andamos? Me decía, dice, es imposible que te sirviera el hacha si vos realmente no le sacas filo. Y eso era un poco como te dice, la metáfora o tal vez la idea de este día de evaluación. A veces comenzamos a trabajar en el ministerio, comenzamos a trabajar en la obra, nos ponemos, estamos trabajando y nos olvidamos de que debemos afilar el hacha. Entonces cada vez que el hacha no está afilada, tenemos que poner más tiempo, tenemos que poner más esfuerzo, invertir mucha más energía, hacer las cosas mucho más con nuestras fuerzas, hasta el momento que la situación no da para más y se parte aquella herramienta que tenemos en nuestras manos porque no está en condiciones para poder trabajar. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. ¿Cuáles son las condiciones que el Señor espera que nosotros podamos lograr en nuestra vida? Mira, te invito a ver 3 puntos, que no lo vamos a hacer muy largo para que podamos después pasar a la evaluación. Te invito a que abras tu Biblia allí en el libro de Nehemías, el capítulo 6. El libro de Nehemías es uno de los libros muy preciosos, donde te invito a que si tenés un tiempo después lo busques, lo leas, porque si hay algo que me gusta del libro de Nehemías y de Esdras, que van los dos de la mano, es que hablan mucho sobre el tema del liderazgo y de las cosas que se hacían en el pueblo de Israel. Y dice Nehemías, este libro, el capítulo 6, ¿sí? El libro de Nehemías, el capítulo 6, y no sé si ustedes tienen un título ahí que dice las maquinaciones de los adversarios. Y un poco presenta, si uno lee todo el capítulo, se va a encontrar que hay 2 personajes que están ahí, que son Sanbalat y Tobías, que eran 2 personas que se oponían constantemente a lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, ¿sí? Entonces luchaban contra ellos, murmuraban contra ellos y hacían un montón de cosas, hasta tal punto que mostraron su disgusto y quisieron un poco parar la obra esta que se estaba realizando a través de Nehemías. Y dice el capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo hasta que aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Versículo 3, y si tenemos una lapicera subrayada, dice, y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros.
Y la frase subrayada ahí en primer lugar sería: yo hago una gran obra. No era que acá Nehemías tenía un concepto de orgullo y decir: yo estoy haciendo una gran obra. Cuando uno se pone a leer todo el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, va a encontrar que Nehemías comienza orando y pidiéndole que realmente lo guíe a la tarea. Pero había algo que él tenía bien claro, y es el concepto que él tenía, la valoración que tenía por la obra de Dios. Y ahora yo te pregunto a vos, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de la obra de Dios? Porque Nehemías decía: yo no puedo ir a hacer otra cosa, estoy haciendo una gran obra. ¿Sabías que el concepto que utiliza ahí, gran obra, ¿sí? Las tres palabras, yo busqué tres de toda la frase esa, gran obra significa excelente, y gran es excelente, y obra significa ministerio, empleo o tarea. Para Nehemías, el valor que él tenía por la obra era muy importante. Por eso es la pregunta para nosotros, antes de comenzar a hablar de los ministerios y de qué proyección tenemos para la segunda etapa, y la evaluación que estamos haciendo es: ¿qué concepto tengo yo de la obra? Para mí es una gran obra del Señor lo que estamos haciendo. Cuando un jugador de fútbol le dicen, y tenemos un compañero que trabaja en la escuela, tiene un hijo que juega en un equipo de fútbol. Y al principio me dice: no, lo van a llevar a jugar a River, a las inferiores de River, a las inferiores de Independiente, y estaba muy agrandado. Y no, porque mi hijo estudia y se pone las pilas, todos los días corre. Bueno, me dijo todo lo que hace el hijo. Y en un momento le pregunto, después que pasó un tiempo, le dije: ¿qué pasó con tu hijo? Entró a las inferiores de River, entró un equipo, no me acuerdo ni el nombre del equipo. Dice: entró a jugar ahí, pero ese le va a dar chance para aspirar a un equipo más grande. ¿Y saben qué? Ese es el concepto que nosotros tenemos que tener. Estamos en el equipo más grande que hay. Estamos del lado sirviendo a nuestro Señor, participando del equipo celestial. Y cada uno de nosotros es importante. Y cada uno de nosotros debe tomar en su mente que como es importante, tiene que dar lo mejor. Una de las cosas que decía acá, en el concepto que tenía Nehemías, dice: yo no puedo dejar la obra, no puedo ir porque se salía la obra. Y comienza a decir todo lo que estaba diciendo. Quiere decir que a pesar de los obstáculos, a pesar de la mentira que estaban haciendo esta gente para traerlo a Nehemías, poder asesinarlo, porque el objetivo era ese, matar a Nehemías para que la obra cesara, él tenía claro: no me puedo prestar a esto porque estoy haciendo una gran obra. Primera de las cosas, el concepto que nosotros tengamos de la obra de Dios va a ser reflejado en nuestras acciones. Si es importante o si no lo es. Segunda de las cosas, ¿sí? El libro de Mateo, capítulo 28. Entonces, el primero lo que tenemos que tener claro es el concepto que tenemos nosotros de la obra, si realmente estamos sirviendo a un Dios grande. Segunda de las cosas, Mateo 28. Y seguro que ya te acordás, la gran comisión que el Señor le hizo a sus discípulos antes de poder partir de este lugar de la tierra. Y dice el capítulo 28 y versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que tenemos que tener claro no solo el concepto que tenemos de la obra, sino cuál es el propósito de la obra. El propósito de la obra es evangelizar y discipular. Yo puedo estar trabajando con los chicos, puedo estar trabajando con los adolescentes, puedo estar trabajando con los jóvenes, puedo estar trabajando con las mujeres, puedo estar trabajando con los varones, puedo estar trabajando con el ministerio de la música, puedo estar trabajando en el ministerio de compartir la palabra, puedo estar trabajando en el área que sea de la iglesia. Pero el objetivo principal de cada uno de nosotros como iglesia es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Evangelizar y hacer discípulos. Entonces, cada una de nuestras actividades tenemos que, si no lo estamos haciendo, tenemos que enfocarnos una vez más a invitar a las personas, a preparar las actividades para las personas y a pensar en las personas.
A veces pensamos más en el programa que tenemos que hacer, más que en la persona. Y el objetivo es al revés. Es pensar en las personas para acomodar los programas a esas personas. Si yo tengo un grupo de gente que viene con adicciones a la droga o adicciones al alcohol, tenemos que pensar en cómo ayudarles a salir de ese lugar. Primero poder del evangelismo, pero después qué estrategia vamos a hacer para ayudarles. ¿Te das cuenta? Puedo hacer una actividad para hacer un montón de cosas, pero si no pienso primero en las personas, los programas van a quedar obsoletos. Y lo que estamos tratando de buscar son ¿qué? Personas que puedan llevar el mensaje ¿a quién? A la siguiente generación. Segunda de Timoteo, ahí capítulo 2, lo vimos hoy en el devocional. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Les gané porque lo tenía marcado. Capítulo 2 de Segunda de Timoteo y versículo 2. Fíjate qué importante es esto de que en cada uno de los lugares que estemos sirviendo a nuestro Señor, no debemos olvidar este objetivo. Capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Y ahí la palabra que quiero que hagamos foco, justo dice, esto encarga. ¿Sabéis que la palabra encargar es muy difícil de decirla en el original, pero significa transmitir, colocarse al lado de? Pablo se estaba yendo, porque él ya sabía que iba a morir, y le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, lo que yo hice con vos, vos tenés que hacer con otros. ¿Qué significaba esto? Pasar el mensaje a la siguiente generación. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquella obra que empezó con 12 personas, 11 personas, a través de Jesucristo, alrededor de esos discípulos, fueron llevando el mensaje a todas las naciones. ¿Por qué? Porque había discípulo tras discípulo, compartiendo el Evangelio, discípulo, compartiendo a otro el Evangelio, compartiendo al otro. A veces no nos damos cuenta cómo perdemos las oportunidades para hablarle a otro de Cristo. A veces inconscientemente, porque estamos con nuestra mente en las cosas que nos pasan a diario, y a veces conscientemente sabiendo que lo tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, mirá qué hermoso lo que nos está diciendo el Señor. El propósito de la obra es poder transmitir a otros, transmitir a las generaciones que vienen, ya sean ellos, ya sea la generación que sea. La iglesia tiene que ser multigeneracional. No tiene que ser iglesias de grandes, como a veces escuchamos, o iglesias solamente de jóvenes, como a veces escuchamos. La iglesia es para todos. Cuando la iglesia nace en Hechos capítulo 2, y uno se pone a indagar, había todo tipo de personas, grandes, jóvenes, niños, de distintas etnias, de distintos lugares. Allí, ¿qué cosa? Formando la iglesia. De la misma manera nosotros tenemos un pueblo acá, nos compartió el otro día Eduardo, ¿no? El pueblo mapuche. Tenemos Biblias, había cosas que yo no tenía, ni en mi mente estaban, pero tenemos Biblias y materiales para llegar a aquellas personas que hablan otro idioma y que tienen otro idioma. Tercera de las cosas, y con esto volvemos a Nehemías, el capítulo 1, ¿sí? El corazón de la obra. ¿Cuál es el corazón de la obra? Nehemías, el capítulo 1. Lo vamos a leer todo, porque son cortitos, 11 versículos, y ahí vamos a terminar. Dice, Nehemías capítulo 1 y versículo 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalía, aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y de Jerusalén. Y me dijeron, el remanente que los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guardas el pacto y la misericordia, los que aman y los que guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardad mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Versículo 11. Tenés una lapicera marcada. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El corazón de la obra es la oración. Y no solamente una oración individual, porque ahí dice: concédele a tu siervo y a tus siervos. Oración. Ahora, 4 ingredientes en esta oración. Primera de ellas, versículo 6. Confesión. Dice el versículo 6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti de día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y, ¿qué dice? Confieso los pecados de los pueblos de Israel, y ahí termina diciendo: sí, yo y la casa de mi padre. Primera cosa cuando uno ora delante de Dios: confesión. No se puede hacer la obra del Señor estando en pecado. Por eso acá es tan sabio cuando Nehemías levanta esta oración, porque dice: confieso yo mis pecados, en primer lugar yo. No está diciendo: confiesen ustedes sus pecados. No se pone en el lugar de decir: soy un perfecto, inmaculado, que no hace nada, nunca se equivoca. Está diciendo: confieso. Sí, confieso. Primer ingrediente de la oración, confesión. Segundo ingrediente de la oración, sensatez. Dice el versículo 10: ellos pues son tus, ¿y qué más? ¿Y tú? Pueblo. Dos cosas para tener claro. Primero, que somos pertenencia de Él. Pero segundo, somos siervos de Él. Ahí lo está diciendo. Sensatez, entender que nuestra posición delante de Dios es servir. El Señor Jesús dijo, después de que lavó los pies: yo no vine para ser servido, sino para servir. No venimos a la iglesia a que me sirvan. Vengo a la iglesia a servir. Entonces, segunda de las cosas, sensatez. Tercera de las cosas, versículo 11. Deseo, dice ahí: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Cuál es tu deseo para esta segunda etapa? ¿Cuál es tu deseo desde el corazón, que nace de tu corazón? ¿Qué deseas? ¿Un mejor servicio? ¿Una mejor aprendizaje de la palabra? ¿Una mejor enseñanza con los chicos? ¿Cercanía? ¿Mejorar los juegos? ¿Mejorar el habla? ¿Mi conducta? ¿Mi testimonio? ¿Qué deseamos? Aquel deseo del escritor es: deseamos que reverenciar tu nombre. ¿Cuáles son los deseos que están en el corazón? Si se acomoda a la voluntad del Señor. Y la cuarta de las cosas, ahí en el versículo 11 también, después de pedir el deseo, dice: quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito. No hay nada más hermoso, como dice Proverbios, el final del negocio que el comienzo del mismo.
Dice el proverbio, mejor es el final del negocio que el comienzo del mismo. Porque cuando ya está en el final ya está todo armado, sabes lo que va a seguir. Pero cuando tenés que comenzar, qué difícil es comenzar. Difícil es comenzar una relación de matrimonio, difícil es comenzar una relación con tus hijos cuando nunca fuiste hijo, difícil es comenzar una relación con compañeros que son difíciles, hay cosas que en la vida son difíciles, después nos acostumbramos. Para bien algunas cosas y otras para mal. Pero acá termina diciendo el escritor, danos buen éxito. ¿Saben qué allí la palabra éxito significa empujar, avanzar? No sé cuáles son tus deseos cuando oras, pero estas 4 cosas que mencionamos acá son cosas que necesita tener nuestra oración. Y tal vez estemos trabajando y haciendo las cosas con nuestra fuerza, con nuestras ganas, con nuestro espíritu, que está bien la disposición. Pero hoy decía 2 Timoteo 2:1, tú pues esfuérzate en la gracia. La obra del Señor se hace con la obra del Señor. Si yo tengo un auto gasolero, no le puedo poner nafta. ¿Por qué no va a funcionar? Lo voy a romper. No puedo tener un auto naftero y le puedo echar gasoil, porque si le echo gasoil se va a romper, no va a funcionar. ¿Funciona con qué? Con el combustible adecuado para el motor. Lo mismo nosotros, para servir al Señor, para alcanzar a las personas, para disponer la vida, necesito estar pegado al Señor. Lo necesito a Él. Y si no estoy relacionado con Él, no voy a poder continuar hacia adelante. Quiere el Señor que nos dé éxito en esta segunda etapa. Oremos por eso, clamemos por eso. No 5 minutos, 10 minutos, 15. No es una competencia de quién ora más, sino quién se humilla más. Porque la oración en última instancia es la humillación de nuestro ser delante del Señor. Vamos a terminar ahora sí, orando. Y después hacemos la ronda más amena, así podemos estar con los mates, charlando y vamos viendo cómo nos fue y hacia dónde nos proyectamos. Padre, gracias por este día que tú nos das. Gracias porque a pesar del frío que hace afuera, Señor, hay un calor interno que nos mantiene vivos. Y es la presencia tuya en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos, un grupo de tus hijos, aquí reunidos, Señor, para seguir escuchando tu palabra. Para seguir alentándonos a buscarte, Señor. Para seguir alentándonos a buscar el deseo de nuestro corazón, que es servirte a ti, Señor. Y si no hay ese deseo en nuestro corazón, obra de tal manera que quitemos cosas que nos estorban para poder hacer la obra que tú nos has dejado en nuestras manos. Pedimos por aquellos que no están, por los que están enfermos, Señor. Cuántas personas que están enfermas en medio de nosotros. Pero también por aquellos que están enfermos de pecado, Señor. Que viven en un mundo oscuro. Que claman, Señor, por algo distinto para sus vidas. Y eso lo tenemos nosotros en nuestras manos, Señor. El Evangelio que llegó a nuestra vida. El mensaje de las buenas nuevas. Señor, ayúdanos a poder ser realistas con lo que vamos a hacer. Pero también a confiar en tu mano por encima de todas las cosas. Decíamos recién, Señor, concede éxito. Y Padre, qué bueno es poder ver no solo el crecimiento hacia adentro de cada uno de nosotros, sino hacia afuera. Personas y vidas que se acercan a ti. Dejamos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, me voy a acercar un poquito más porque si no... Encima